sino simplemente de hacer una consulta, con el riesgo de que se politice el sistema, con un pago muy superior al que pagan algunas clínicas y hospitales, y ahí quitarían talento, pero además lo que usted dice, con un costo adicional que puede estar cercano a los 5 billones de pesos. Abro opiniones sobre el modelo de salud, sobre la idea de cómo se financia, como ustedes acaban de escuchar. Creo que es claro, el gobierno todavía no tiene muy claro ¿cuánto vale el modelo de salud, el nuevo, el que están proponiendo? Pero Néstor, ese sistema de salud puede que no esté financiado, pero lo que estamos hablando ahora es de que está desfinanciado el sistema actual. Este problema no es por la reforma, es un sistema, el chuchuchú es real, eso no es un invento de Petro, lleva décadas, han salido más de 100 EPS del sistema, muchas por corrupción, pero todas por inviabilidad financiera del sistema, algunas pocas con mayor bolsillo, mayor gerencia y mayor capacidad han sobrevivido, pero aún esas ahora están muy apretadas. Eso es lo que se llama el tal chuchuchú, y el Estado le ha inyectado, no solamente en este gobierno, sino en varios, chorros de plata. Lo que se está pidiendo ahora es que no se cambie nada, sino que se ponga mucha más plata porque no alcanza. Hay que evaluar eso desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, porque siempre se habla de cuidar las finanzas públicas, pero a la hora de entregar platas a chorros, a privados, que no sabemos si lo están haciendo bien, Álvaro, ahí sí. Es que no es que entreguen plata a chorros. Sí, porque lo van a manejar privados. Sí, pero es para salvar el modelo de salud, que es la misma teoría de los bancos. El 4 por mil... A ver, usted me corregirá, Paola, no fue para los bancos, fue para proteger los ahorros que había en el sistema financiero que se estaba derrumbando. Entonces eso es cuento de que el gobierno tira un salvavidas para salvar los bancos. El gobierno y además tira un recuerde usted que no hay para nada proteger más los ahorros de los colombianos. El gobierno no salva empresas privadas cuando no hay intereses públicos de por medio. Se han quebrado centenares de miles de empresas privadas. Y no hay nada más permanente que un impuesto temporal, público, ¿no? Recuerde usted que el 4 por mil, Néstor, se creó a finales de los 90, en un principio era 1 por mil y ya vamos en 4 por mil. Efectivamente sí, cuando fue esa crisis del sistema financiero para salvar a los bancos y proteger el ahorro de los colombianos, porque todo va en un mismo paquete, pero ahora todavía se sigue cobrando. Desde entonces se ha recaudado 40 billones de pesos y ninguna reforma tributaria ha sido capaz de desmontarlo, porque es uno de los impuestos que de más fácil recaudo. Acuérdese que eso es cuando usted hace una transacción financiera e inmediatamente se lo descuentan por derecha. Eso es imposible. Todos los impuestos temporales terminan siendo permanentes. Luego de esto, olvídese que esto no va a ser para un año, para 2 años. Nos quedamos como nos quedamos con ese 4 por mil. Esos recursos públicos se entregan al sistema a través de privados y no hay una suficiente evaluación de la eficiencia de ese sistema privado. Eso es parte de lo que está en discusión, si realmente tenemos un supersistema o un sistema requete deficitario, lleno de problemas de ejecución, que todos los años hay que meterle chorros de plata. Porque así pues cualquier privado es eficiente simplemente cuando dice porque tenemos deme más. Tenemos un buen modelo de salud, Álvaro, y claro que toca meterle en donde plata. salen EPS que son ineficientes, Néstor, donde las EPS que son ineficientes salen del mercado, el Estado las interviene, pero la principal razón del desfinanciamiento hoy que tiene el sistema de salud son las deudas. Está explicado porque no solo por eso, sino porque el gobierno no ha actualizado la UPC y está autoinduciendo la crisis que quiere generar para decir que el sistema de salud no funciona. Dijo el ministro Daniel que habían subido la UPC. 9.28 para este año, pero claro, pero es que la inflación, esa fue la inflación, digamos, en términos reales no la mucho subieron. más, digamos, lo que dicen las EPS es que se requiere mucho más. El ministerio no tuvo en cuenta la opinión, el concepto de las EPS. Y el cambio del perfil epidemiológico después de la pandemia. Que supuestamente no tenían las cuentas definidas y no entregaron los documentos a tiempo. Entonces, como no se tuvo... Pero además no dice de dónde salió el estudio de la UPC, ¿no? No da fuentes, no lo explica, no dice... Él simplemente dice, a nosotros nos da diferente, pero no hay una transparencia en demostrar de dónde salen esas cifras que él está argumentando. Opiniones sobre salud. Álvaro tiene razón, Néstor, en que hay un problema estructural. Pero ¿dónde está el punto del problema estructural? Está en 2 elementos. Cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, ¿qué fue lo que se dijo, Néstor? Que de cada 10 trabajadores que había en Colombia, 6 iban por el régimen contributivo para ese sistema de salud y 4 por el régimen subsidiado. Resulta que la ecuación se volteó.
porque el desempleo y la informalidad voltean en la ecuación. Entonces lo que pasa es que hoy 6 de cada 10 van por el régimen subsidiado y 4 por el contributivo. Ese es un hecho que el doctor Jaramillo no puede desconocer, ni puede engañar al país tirando el cuento de que es que el contributivo no contribuye sino en tanto. Claro que contribuye menos porque la ecuación se descuadró por las políticas económicas, por lo que usted quiera, después lo discutimos. Ya el régimen contributivo solo son 4 de cada 10 y 6 de cada 10 van por el subsidiado. Pero agreguemos una cosa adicional, que es la siguiente. Lo ha dicho María Consuelo, cambió el perfil epidemiológico. La Academia de Medicina y los colegios médicos han dicho, mire, por ejemplo, las enfermedades huérfanas, aquellas enfermedades han exigido un exceso de aumento en los recursos para destinar. Y finalmente, cuando usted mira la inflación, desde el año de UPA hasta hoy, siempre los costos de salud van por encima de la inflación, del IPC. Luego engaña también el ministro Jaramillo cuando pone como parámetro para la plata de la salud la IPC o la inflación Aurelio, básica. La salud crece más que el costo de la vida. Con esta entrevista, Felipe, vuelve el tema de la reforma a la salud. Lo que hubo ayer fue una audiencia sobre esa reforma a la salud que no va a renunciar el gobierno a su discusión. La reforma a la salud del gobierno quiere mantenerla viva. Me regañan algunos oyentes, Felipe, aquí, porque dije que tenemos un buen modelo de salud. Me da pena, pues, pero es lo que yo creo. El presidente Petro tiene una opinión totalmente contraria. El presidente Petro ha dicho que tenemos uno de los peores sistemas de salud. Néstor, yo creo que el nuestro no es perfecto, Felipe, pero es bastante bueno. No es perfecto, pero es decir, Bloomberg lo ha clasificado como uno de los mejores sistemas de salud, con deficiencias, con problemas, por supuesto, Néstor. Pero entonces, esperemos a que acaben el sistema de salud, a ver en qué vamos a quedar. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando porque a mí me parece que la declaración del ministro de ayer lo que hace es reconocer que efectivamente falta plata. Entonces amenaza a los empresarios con subir la reforma tributaria, pero no importa, ya avanzamos en el primer punto, que es que el gobierno reconoce que efectivamente hace falta plata. Es decir, lo mismo que lleva diciendo las EPS pues un tiempo largo. Esa es una manera de verlo, Héctor. Ahora, ¿de dónde sacamos la plata? Pues esa es la otra discusión. Pero primero, antes de eso, el gobierno no reconocía que se necesitaba plata e insistía en que con lo que había era suficiente. Pero déjeme darle otro dato, Néstor. A ver. Veo al gobierno bien parado en la Comisión Séptima del Senado. Usted que estaba diciendo que esto es unas abrebocas de la discusión en el Senado, que es 16 de febrero. Estuve viendo el grupo de ponentes que se nombró y la composición en general de la Comisión Séptima del Senado de la República, de la que formaba parte, entre otras cosas, la senadora Piedad Córdoba, ¿no? Y la verdad es que vi bastante mejor parado al gobierno de lo que parecía. ¿Usted cree que el Senado le va a aprobar la reforma a la salud? Pues la Comisión Séptima por lo menos veo que están ahí pulseando, está muy dividida mitad por mitad esa comisión. Etapas, ¿no? Comisión y después plenaria del Senado. Claro, lo mismo, ya están quebrando el sistema. Pero en la comisión, cuando usted coge el grupo de ponentes, y pues invito a la gente a que lo haga y ahí hay maneras de identificar cuál es la postura que está teniendo cada senador. Yo francamente creo que el gobierno está a punto de obtener la mayoría además, en esa comisión. Además les voy a decir una cosa, las EPS en este punto creen que el escenario menos malo para la salud de los colombianos es que la reforma se tramite en el Congreso. Porque lo que está haciendo el gobierno por debajo de la mesa, tramitarla en el terreno. Con esos actos administrativos y todo esto, está siendo mucho más lesivo porque, entre otras cosas, no hay claridad de cómo va a funcionar. Las EPS, muchas de ellas dijeron, hasta aquí llegamos, que el Congreso haga lo que tenga que hacer, ojalá se hagan las modificaciones que hemos pedido y la Corte tendrá la última palabra. Bien. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. En segundos les cuento la historia de la colombiana esta mañana, muy viral en España, que no se dejó robar en el metro de Madrid, acorraló a los ladrones y recuperó sus pertenencias. 8 la están viendo a ella como una heroína. 8:10. La otra consecuencia del fenómeno del Niño son los ríos secos, por eso empezaron racionamientos de agua en varias regiones del país. En Boyacá
declararon alerta y calamidad pública por la poca agua que tienen los acueductos. Los ríos se están secando, los embalses se están bajando. Ya tenemos reporte sobre ello. Hay 6 municipios de Antioquia que reportan esta mañana escasez. Y en Guatapé, que es el embalse, empezó el corte de agua ya en las noches. El gobierno decide flexibilizar los requisitos para ser director del INVIMA, eliminando, por ejemplo, el requisito de ser profesional en medicina, farmacología, microbiología y otras carreras afines, con lo cual desde ahora podrá ser un profesional en cualquier disciplina, eso sí, con un posgrado en cualquier cosa y con una experiencia laboral entre 72 y 108 meses, es decir, entre 6 y 9 años. Modificación en los requisitos para director del INVIMA que llega tras 1 año y medio, sin director en propiedad para ese cargo, con Jenny Pereira como directora encargada desde el pasado 3 de enero por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y con los deseos del presidente de nombrar a Germán Velázquez para ese cargo, como dijo el octubre del año 2023, quien no pudo además posesionarse porque tiene un pregrado en filosofía que ahora con los nuevos requisitos pues ya no será ningún problema. Una paradoja que tenemos los seres humanos es que buscamos comodidad, pero que la comodidad también nos genera que muchas de nuestras habilidades no se desarrollen. Por eso hay que vivir ahí en la tensión entre cuidarme, tener ciertas condiciones de comodidad, pero estar desafiado, estar retado por la vida. Hay que salir de la zona de confort siempre. Es la única manera que nuestras habilidades se desarrollen. Por eso yo te invito a que tomes riesgos. Eso sí, con inteligencia, con sabiduría, entendiendo realmente cuáles son las consecuencias, pero sabiendo que para poder crecer, a veces hay que atravesar espacios de inseguridad existencial. Por favor, tú eres una persona valiosa, eres una persona capaz, eres una persona fuerte. No dejes que la vida te arrincone, te acomode y te atrofie en todas esas habilidades y capacidades que tienes. 8 de la mañana, 13 minutos. Está escribiendo don Tulio Gómez, el dueño de la América, Habemus Papam, que este es un bello latinajo. Este es el anuncio del cardenal en el Vaticano. Es el anuncio en latín con el que el cardenal protocolario o protocardenal, el primer cardenal, que normalmente es el mayor, el más viejo, dice: hay humo blanco, hemos elegido un papa. Habemus Papam quiere decir tenemos decisión. Humo blanco. ¿Quién es el nuevo técnico del América, Ricardo? Se llama César Farías. Venezolano. Digamos que aún América no lo hace oficial, con nombre propio. Apenas pero pues tuiteó Habemus Papam quiere decir sí, tenemos técnico y el técnico es el... No, y acabo de hablar con Tulio y me dice... ¿sí? Entonces, me dice, Ricardo, como dice Humberto de la Calle, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Si ya vemos Papam, ya todo está acordado. Entonces le dije, venga, todo está acordado, esa no aplica. Le pregunto, ¿es extranjero? Se ríe y me dice, blanco es, gallina lo pone. Sí, pues es Farías. César Farías es nuevo técnico. ¿Quedan contentos los hinchas del América? ¿Usted opina? Ay, hombre, pues estábamos pensando en Ricardo Gareca, pero bueno, Farías es un buen técnico. No tan buena gente. Cuando no hay pan, tan bueno, pues sí. Buenas son tortas, sí, amigo. Está bien. Y realmente conoce el fútbol colombiano y tiene ese picante en la dirigencia. Es un tipo que puede servir a la América, ¿sabes? Agradezca que se cayó lo de Vidal, se cayó lo de Gareca. Lo salvamos de Vidal. Creo que América se salvó al de un dolor de cabeza. Vidal. Sinceramente, se salvó de un dolor de cabeza en América. Usted se voltea muy fácil, ¿no? No, pero es que ya hemos conocido detalles de cómo está Vidal. Vidal tiene una pasó a decir que sería rota. La mejor contratación del fútbol colombiano, es decir, nos salvamos de Vidal. ¿Qué te parece eso? Sin paradas. Es que Vidal para que vea usted lo que hace un hincha. Vidal fue irrespetuoso con el América de Cali, entonces ya salió Quedaron un poquito ardidos los hinchas. Salió de mis afectos, porque en algún juego de redes sociales le preguntaron que en qué equipo le gustaría jugar y el hombre puso encima de su cabeza una de esas cajitas de diálogo. Decía, en ninguno que haya estado en la B. Y entonces, la cosa ahí con venenito no. Chao, entonces vete, les adiós.
8 de la mañana, 15 minutos. Cotización del segmento. Yo creí que al cabo que ni quería. La ventana de los barristas. Podríamos llamar este fragmento de Al cabo que ni quería. Sí. Hablan los barristas. No. Me ardió. Así se puede titular. Padre, este es el segmento de hinchas resentidos. Rabonería se llama este segmento. El despecho futbolístico. 8 de la mañana, 16 minutos. El Arely Senado de esta mesa. ¿Qué quiere decir? No entendí lo de Arelis. Pues por el despecho. Al amor, al dolor, ¿no? Cotización del dólar esta mañana en los mercados en Colombia. Víctor. Y ni se sonroja Ospina. Sube 11 pesos, Néstor, el dólar en estos primeros minutos. Llega a 3.915 pesos, máximo del día. Hasta el momento, 3.925 pesos. Y es que en el mundo también se está fortaleciendo un poquito el dólar frente a las principales monedas. Allí el DXY se está valorizando 0,11% frente a las monedas más fuertes. Y tenemos el balance definitivo de las ventas de viviendas nuevas durante el 2023 y las cifras confirman, Néstor, que definitivamente fue uno de los sectores más afectados por la coyuntura económica y temas propios que impactaron a este sector. De acuerdo con Camacol, las ventas de viviendas se desplomaron 45%, jalonadas por el segmento de viviendas de interés social, que registró un desplome del 50%. En total se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de 20 billones de pesos en la inversión de vivienda por parte de los hogares colombianos. También hay mucha preocupación en el sector por las históricas cifras de desistimientos, familias que se echan para atrás en la compra de su vivienda. Cerca de 38.000 hogares tuvieron que desistir de la compra de su propiedad, representando un crecimiento del 63%. El 31% de los desistimientos del segmento BIS se produjo por los cambios que el gobierno hizo al programa Mi Casa Ya, dice Camacol, mientras que factores asociados al crédito como las altas tasas de interés pesaron el 25% dentro de las renuncias. Camacol para este año pide como prioridad revertir esta tendencia por el impacto económico que produce todo este sector. Espera que las tasas de interés de los créditos hipotecarios bajen conforme vaya bajando la tasa de política del Banco de la República. Pero el gremio, Néstor, pide más acciones de política pública desde el gobierno nacional, calculando que para este año se necesitarían más de 72.000 subsidios del programa Mi Casa Ya, es decir, más de los 50.000 subsidios anunciados por el gobierno nacional. Así que un 2023 prácticamente un año para olvidar en el sector de la vivienda. Son un desastre esas cifras de vivienda, por eso también la caída de la economía, ese indicador de vivienda que es un termómetro de la recuperación o de la desaceleración de la economía. 8:18 minutos, ahora la historia de la colombiana que no se dejó robar en el metro de Madrid. En Madrid, Enrique Rodríguez. Es una mujer colombiana que se ha vuelto viral. Escúchenla a ella. ¿Qué más tienes ahí? ¿Qué me sacaste mis pasaportes? Ya mismo. Aquí, ¿qué tienes? Saca. No sabemos su nombre, solo sabemos que es una mujer de mediana edad y que, como digo, se ha vuelto viral en las redes sociales porque protagoniza una secuencia de varias imágenes que se han podido distribuir a través de la red Twitter, donde se le ve acompañada de 2 agentes de seguridad de la Red Nacional de Ferrocarriles, de las cercanías de la Comunidad de Madrid, cómo se dirige a 3 atracadores, 3 carteristas que le habían robado sus pertenencias. En primera instancia, estas 3 personas niegan haberle quitado las cosas, pero ella, acompañada por los guardias de seguridad, en medio de insultos, imprecaciones y algún que otro grito, les va diciendo que le devuelvan sus cosas, sus 120 euros, sus anillos, incluso algo de dinero colombiano que dicen tiene en su cartera. Y evidentemente las pruebas no vienen a favor de los atracadores porque van apareciendo todas esas cosas, incluso su documentación colombiana. Hay un segundo momento de estas imágenes que han trascendido. Escuchemos ahora cuál es el tono en el que se dirige a los ladrones. Mira mi dinero colombiano. Mira. ¿Encontraste el dinero? Mira, el dinero colombiano. ¿Y los anillos? Anillos, no se van de aquí sin mis anillos. Ahora le devuelvo los 3 ladrones en todo momento ponen cara como de yo no tengo nada que ver con esto, pero es más que evidente que son ellos los autores del robo. De hecho, los guardias de seguridad en todo momento los presionan para que entreguen también lo que han robado. Estas imágenes, como digo, se han vuelto virales, no están fechadas o no tienen una fecha clara, pero sí se ha producido en la red de cercanías. Los trenes son claramente trenes de las redes españolas y los 2 guardias de seguridad, así como algunas personas que se encontraban dentro del tren, impiden que en una de las paradas de
el recorrido uno de los ladrones se baje. De hecho, es uno de los viajeros quien a golpes lo vuelve a meter dentro del tren y ahí se corta la imagen. No vemos si hay llegada de la policía o no, pero como digo, esta mujer se ha convertido hoy en la imagen del día de las redes sociales aquí en España, Néstor. Sí, esa señora es lo que llamamos en Colombia, Enrique, una fiera, ¿no? Total. Pero una fiera bien, buena fiera, no se dejó. ¿Es la de blanco, Felipe, que usted ve ahí? Debe ser una mujer, Enrique, de ¿cuánto? ¿30 y tantos años, tal vez? Sí, puede ser, no creo, si acaso como mucho 40 años. La señora está más enfadada y le da más miedo a los atracadores que los dos guardias de seguridad. Le tienen más miedo a ella y hacen más lo que ella dice que lo que dicen los dos guardias de seguridad, que tampoco están precisamente contentos, Néstor. Los ladrones de la señora no son jóvenes, ¿no? Ellos más viejos que ella. Claro. Es el de amarillo, el de la chaqueta amarillo, y los dos señores, los viejos de la derecha, ¿no? Sí, y por las palabras, las pocas palabras que dicen, su acento denota que son de Europa del Este. Es difícil decir de qué país son, pero normalmente este tipo de actividades delictivas, las de los robos de carteras, esos robos al descuido que se producen en los trenes o en los convoyes del Metro de Madrid, son habitualmente llevadas por bandas que provienen de Europa del Este, que azotan sobre todo aquellas rutas donde encuentran turistas o personas que no son tan conocedoras de la red, pero en este caso se equivocaron. Me causa gracia, inquietud, si estos ladrones Europa del Este más o menos deben ser rumanos, tengo la sensación yo, Enrique, de donde sea. Moldavia, Bosnia, en fin, tienen varias nacionalidades esas bandas. Ok, sí. ¿Para qué quieren? Porque le robaron a la señora, dicen, billetes colombianos. ¿Para qué querrían ellos billetes colombianos? Bueno, ellos roban todo. Ellos lo que hacen es roban al descuido, evitan que haya violencia siempre, porque la violencia, cuando vayan ante un juez y son detenidos, puede incrementar la pena o pueden mandarlos a prisión. Como son robos al descuido, donde no hay violencia y son pequeñas cantidades, lo que hacen es algo que también pasa en Colombia. Entran, son detenidos, puestos a disposición judicial y normalmente o cumplen penas muy cortas o salen directamente en el mismo día que son detenidos, así que vuelven a reincidir. Son lo que se dice aquí, viejos conocidos de la policía. No sé si ustedes lo dicen allá, Enrique, pero estos van al bulto, ¿no? Raponeros. Sí, van, y sobre todo, si alguien conoce la red de Metro de Madrid, por ejemplo, uno sabe que las estaciones de la línea 8, la que conectan al aeropuerto, eso es carne de carteristas, porque aprovechan todos los turistas que llegan, que suelen tener dinero en efectivo, que suelen tener cámaras de foto, etcétera, etcétera. Es más fácil eso que hagan robos en un barrio como el mío, que es un barrio de gente que va a trabajar y viene a trabajar. Los turistas son su blanco preferido por obvios motivos. Néstor, a mí me gusta la actitud de la señora, muy valiente. Hay que también resaltar la que documenta, por supuesto, el procedimiento de requisa, porque es ella la que le quita los zapatos, los detiene. No, eso es diciendo y haciendo. Y hay un momento que en lo personal me encanta cuando ella dice, me vas a robar a mí, parece paisa la señora, yo soy colombiana, le dice, yo soy colombiana, como queriéndole decir, a mí, conmigo no te metes, a mí no me vas a robar. Quedamos con la duda de si aparecieron o no los anillos, porque ella reclamaba unos anillos. Paisa, pero los raqueteó, como tiene que ser. Es decir, los raqueteó. Ya le llaman carteristas, pero eso es aquí el cosquilleo. Pero parece santanderiana de lo furiosa, ¿no? Sí. Felipe, pero por el acento me da la impresión de que es paisa. Sí. Es posible, sí. Muy bien, esta es la colombiana. Y la están en ese argumento, yo soy colombiana, es que para meterles pánico. También. Pues Felipe, para decirse a mí no me vas a robar. Para lo que sea, pues usted puede ser colombiano de donde sea, pero sirve para efecto. Uno en esos momentos dice lo que sea también. Es una declaración, conmigo no, maestro. Conmigo no. 8 de la mañana, 24 minutos. Le están dando, por los videos, dicen colombiana valiente, Enrique, tratamiento heroico a esta señora, ¿no? Claro, tratamiento de heroína, totalmente. Es que enfrentarse con esta gente, además, normalmente uno no tiene la oportunidad de enfrentarse con esta gente, porque cuando se da cuenta del robo, ellos ya se han bajado del tren, así que ella en ese sentido ha tenido suerte, Néstor. Sí, y estoy de acuerdo. Quienes quieran ver el video es entre admirable y divertido la actitud de la señora, la colombiana, esta mañana en el Metro de Madrid. La señora son de esas cosas que uno celebra porque salieron bien. Son de esas cosas que uno celebra porque salieron bien. Pero ¿cómo mire, esos manes son mameyús. No, salen mal. Un man de eso va armado y bueno, hasta ahí llega. Pero padre, yo realmente lo celebro y me pongo feliz porque salió bien. Usted se hubiera dejado robar, ¿no? No sé. Usted sabe que yo he tenido varias experiencias de ese tipo y en algunas he reaccionado y en otras me he quedado quieto, pero no sé.
Pero, padre Néstor, digo salió bien y tiene razón en que salió bien, pero normalmente no suelen ir armados. Es difícil encontrar armas en las calles aquí, o no es tan habitual como en Colombia, y ellos saben que si los detienen armados, eso incrementa la condena. Entonces lo que hacen es van siempre desarmados, por supuesto, y como digo, siempre sin ningún tipo de violencia, porque si el robo lleva aparejado a violencia es más fácil que uno entre a prisión. Mejor dicho, padre, conclusión, es posible que allá, fuera de Colombia, usted pueda ser valiente. En Colombia se recomienda la cobardía. Sí, Néstor, lo digo en serio. Son las 8:26, en segundos la historia, el último capítulo de Barranquilla y sus Juegos Panamericanos. Estás escuchando Blue Radio. Por fortuna, los 6 incendios forestales que se presentaron en Bucaramanga y Girón fueron controlados después de varias horas por trabajo de bomberos y organismos de socorro, con el apoyo claro de soldados y la policía. La emergencia más grande, como usted lo dijo, se registró en el sector de bodegas de San Jorge, donde las llamas amenazaron con destruir locales comerciales ubicados en una zona industrial entre Girón y Florida Blanca. Allí las llamas, Néstor, alcanzaron casi los 3 metros de altura. La devastación es total de una montaña de unas 4 hectáreas aproximadamente. Además, en una reunión anoche realizada en la Gobernación de Santander, Néstor, entre los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se tomó la decisión de mantener en la zona 2 helicópteros de los 7 que envió el gobierno nacional para ayudar a controlar los incendios en Ruitoque y Mogotes como medida de precaución si se presentan más emergencias en las próximas horas. El dato del momento, Néstor, es que son 405 hectáreas de vegetación y bosques nativos destruidos desde el fin de semana por incendios forestales en 15 municipios de Santander. El daño a la fauna y flora comenzará a ser evaluado por las autoridades ambientales como... La última carta sobre Barranquilla y los Juegos Panamericanos la recibe el presidente Gustavo Petro, la firma Neven Illich, que es el presidente de Panam Sports. La carta es un largo recorrido por los incumplimientos de Colombia, Ricardo. Es un ABC, Néstor, me parece que es un claro ABC. Ustedes incumplieron tal fecha, se comprometieron a tal, y termina la carta diciendo: luego, su excelencia, señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, los incumplimientos, termina. Último párrafo. Luego de todos los incumplimientos al contrato de la ciudad sede y las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, en sesión del día martes 2 de enero, decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia. Agradecemos su cordial atención. Le saluda atentamente Neven Illich, presidente de Panam Sports. No le dice nada, el presidente Petro le había pedido una cita, no le menciona absolutamente nada, no hay derecho a pataleo, no hay cita. Creo que Barranquilla se quedó definitivamente, desafortunadamente para todos, sin los Panamericanos, don Ricardo. Y no hay juegos. Claramente, les decíamos mucho más temprano, los errores estratégicos, las equivocaciones que paso a paso, aparte de la negligencia gubernamental para los pagos correspondientes que han obligado a este lamentable y penoso escenario, bueno, ya bien sabido y conocido por todos. Don Ciro Solano es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, que también estuvo en Chile acompañando la delegación colombiana. Dice esta carta: aquí estuvo todo el mundo de Colombia, en octubre pasado hicieron compromisos y no cumplieron. Doctor Solano, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Y bueno, como usted lo dice, estamos aquí dispuestos a responder cualquier inquietud. Pero, doctor Solano, ¿estamos de acuerdo con esta carta? ¿Se cierra la posibilidad de Barranquilla para los Panamericanos? Bueno, Néstor, la verdad es que nosotros tenemos unos recursos como Comité Olímpico Nacional. Los comités olímpicos nacionales hacen parte de Panam Sport. Nosotros estamos acudiendo a todos estos mecanismos, estamos dialogando, ya no en forma permanente con el señor Neven, pero lo estamos haciendo. Incluso la última reunión fue con el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Colombia. Ahí estuvimos hablando casi 2 horas todos los miembros y concluimos que debíamos enviar una carta a Panam Sport, al Comité Ejecutivo de Panam Sport, para que fuéramos escuchados y dar las explicaciones de que por qué queríamos que Colombia tuviera nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos. Eso lo hicimos el día 14 de enero. Ayer precisamente hablé con el señor Neven, quedaron de darnos la respuesta hoy. Estoy esperando, él está por allá en Corea,
porque nosotros solicitamos una asamblea extraordinaria, porque la asamblea extraordinaria fue quien ratificó la sede para Barranquilla. El comité ejecutivo, yo lo sé que no se va a echar para atrás porque la carta es contundente, pero si ellos nos dan la posibilidad de convocar a una asamblea extraordinaria, es la última esperanza que tendría Colombia, pero a la fecha no lo han hecho. Doctor Solano, el presidente Petro, haciendo alusión a un pedacito de esta carta, al punto 6 de esta carta, hay una parte, seguramente usted se la sabe de memoria, doctor Solano, el punto 6, dice que el plazo para entregar la póliza es 31 de enero, que es el famoso Twitter del presidente Petro diciendo, hasta donde yo sé, el 31 de enero no ha llegado. Ese plazo de la póliza quiere decir, ¿Colombia todavía estaba a tiempo de hacer los giros? No, yo creo que el presidente ahí se equivoca en la interpretación. Por eso yo he dicho que no fue oportuno, porque esto lo recibe Sport como si el presidente no estuviera bien informado y bueno, se le dan otras lecturas. Pero la verdad que el acuerdo de pago es claro, no es póliza, son pago de $4 millones que hay que pagar antes el 31 de diciembre, la primera cuota, y la segunda cuota de $4 millones antes del 31 ¿Y la póliza del 31 de enero qué tiene que ver? La póliza era si se pagaba lo anterior, ¿o no? Es decir, esa de enero no se va a pagar. Es correcto, si se pagaba, era una póliza de todos los juegos por $50 millones, que bueno, primero teníamos que cumplir con las obligaciones y después con los otros compromisos que naturalmente no los hicimos porque no pagamos lo de los derechos, que eran $8 millones, los derechos en total son $20 millones, Barranquilla ya ha dado $2 millones, y estas eran cuotas vencidas que nos había exigido Sport que pagáramos. Esta era la segunda vez que nos daban la oportunidad, y si nos las dan sería la tercera vez, que eso es lo que dice Sport, que no va a dar más oportunidades a Colombia. Sí, señor Solano, existe la posibilidad siempre de que haya un cambio de opinión, pero en vista de lo que dijo el comité ejecutivo, de lo que dice el señor Neven Illich, de lo que ha venido pasando, porque como la canción no fue una, sino 2 veces de incumplimientos, dolorosamente lo digo, ¿existe en la práctica la posibilidad de que se convoque a esa instancia, a esa asamblea que eventualmente le dé el respaldo a Barranquilla? O siendo sinceros, eso es muy difícil que se logre. Bueno, tenemos en contra el tiempo. La verdad es que, como nunca en la historia, Sport ha trabajado aceleradamente. Hicieron esa reunión el 2 de enero, cuando todo el mundo estaba descansando, recibiendo el nuevo año. Y el día 5 hacen una convocatoria a los comités olímpicos nacionales para que presenten ciudades candidatas. Ya usted conoce que se ha postulado Paraguay, la capital Asunción, Lima, Perú, y dicen que hay 2 más en carpeta, pero realmente a la fecha hay 2. La verdad que es bastante difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir luchando, porque de verdad que Colombia, con todo este mar de errores, con todas estas dificultades, es el país mejor preparado, porque tenemos los recursos ya blindados para el 2024 y estamos trabajando por un COMPES para brindar los recursos 25, 26, 27, y tenemos todos los diagnósticos de lo que se necesita. A pesar de todo, repito, todos estos errores, Colombia es el país hoy por hoy que le da más garantía para el Sport, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, presidente Ciro Solano, un detalle. Tengo entendido que lo que menos quiere Panam Sports es que haya una injerencia o una cercanía del gobierno como tal en este último respirador, en este último aliento, en esta última carta que intenta jugarse el Comité Olímpico. Es decir, que esto sea a través del mundo del olimpismo el posible rescate. Así es, esas son reglas del olimpismo y del deporte internacional que no acepta injerencia de los gobiernos, y lo ha manifestado el mismo Panam Sport, el mismo Comité Olímpico Internacional y el mismo Neven. Por eso el único interlocutor que tiene hoy Panam Sport es el Comité Olímpico Colombiano a través del presidente quien les habla. Se lo digo y se lo planteo es porque también hemos tenido conocimiento, presidente Solano,
que habría una estructura entre Cancillería, Ministerio de Hacienda e incluso la doctora Laura Sarabia. Me recordará Ricardo, Laura Sarabia hoy es la directora del DPS, de Prosperidad Social, pero muy cercana al presidente Petro. Exacto, y que ese frente armado, comillas, sería la fórmula de gobierno para intentar hacer el salvamento, pero ese quizás no sea el camino. Bueno, ellos lo propusieron, lo intentaron. La verdad es que aquí no se está presentando ninguna injerencia. Aquí lo que hizo el gobierno fue tratar de persuadir al Comité Olímpico Nacional de que sí estaban preparados para los Juegos y también presentando las excusas por todo lo que se ha presentado. Inmediatamente el señor Neves me comunicó que no estaba de acuerdo con ese procedimiento. Yo hablé con el canciller de la República para que parara toda esa ofensiva y así lo hicieron. ¿Y eso cuándo fue? Porque nos quedamos en ese anuncio del presidente Petro pidiéndole al canciller que hablara con sus colegas de todo el continente buscando respaldo para Colombia. ¿Cuándo pasó eso? Sí. Eso fue el día 11, tal vez, y ellos pararon toda esa ofensiva, incluso el interés del presidente, aprovechando un viaje a la Antártida, creo. Eso quedó cancelado. Eso quedó cancelado porque el señor Neves nunca dio la cita. Sí, doctor Solano, en la apertura de investigación de la Procuraduría a la ministra del Deporte hay un punto que llama mucho la atención y es sobre las cuentas del presupuesto, porque fíjese que dicen que al 5 de diciembre de 2023 solamente se habían gastado, se habían ejecutado 1.700 millones de pesos de 80.000 millones de pesos que tenía asignado. Y se pregunta a la Procuraduría por qué, si tenían el presupuesto, por qué, si tenían el dinero, no hicieron los pagos. ¿A ustedes, la ministra o el gobierno del presidente Petro, les ha dado alguna explicación de por qué, si había la plata, no se hicieron los pagos? Bueno, yo lo que sé es lo que siempre hablé con la señora ministra, que hubo la disposición, que habían los recursos. Ella lo manifestó en 2 reuniones con Pan Sport. Conmigo habló muchas veces que estaban buscando el procedimiento para la entrega de los recursos. Inicialmente se dijo que se iba a hacer a través del Comité Olímpico Colombiano. Nosotros dijimos que no había ningún problema, porque legalmente se podía, ya en el pasado lo habíamos hecho. Y después, el 21 de diciembre, me dicen que ya no se va a hacer a través del Comité Olímpico, a través de un convenio, sino que lo iban a hacer directamente a Pan Sport. Bueno, yo dije que no había ningún problema, lo importante era que se pagara, ¿no? El día 26 me llama la ministra, donde me manifiesta que había dificultades sobre el flujo de dinero y que posiblemente no podían pagar antes del 31 y que iba a pedir una prórroga al presidente Neves. Y yo le dije, bueno, el único que puede hacer eso es el presidente Neves, y efectivamente la llamó y Neves contestó que no. Ella, sin embargo, siguió trabajando y bueno, se le agotó el tiempo y no lo pudo hacer. Entonces se estaba hablando de pagar antes del 15 de enero, pero la decisión de Pan Sport fue reunirse rápidamente el día 2 de enero y nos quitaron los huevos con el argumento del último incumplimiento del acuerdo. Sí, 2 días después del incumplimiento. La verdad, señor Solano, es que Colombia ya había incumplido y esta fue una oportunidad, diríamos en buen colombiano, un papayazo para que le quitaran a Barranquilla a los Panamericanos. Así es, se lo ha interpretado y eso es lo que han manifestado ellos y eso dice en la carta, ¿no? Sí. ¿Usted hace cuándo no habla, doctor Solano, con el presidente Petro del tema? Me imagino que ha hablado con alguna frecuencia. Bueno, frecuentemente no. Hablé con él el día 9. El día 9 se le explicó toda la situación. Se buscaron todos los mecanismos para cumplir. Ahí estuvo el canciller de la República, el ministro de Hacienda, la ministra del Deporte, la doctora Laura Sarabia, el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Atlántico y el suscrito. Y bueno, teníamos la esperanza de que eso se podía enderezar rápido y el gobierno sacó las cartas de que estaban los recursos del 2024 y se aprobó hacer un COMPES para brindar los recursos del 25, 26, 27. No, pero ya que me imagino que eso ya era posterior, por correcto, eso fue el día 9 de noviembre, 9 de enero, sí. hasta ahí también toda la voluntad
que manifestó públicamente posteriormente una rueda de prensa donde dijo lo que iba a visitar al presidente cuando llega el banco al desahucio a sacar a los incumplidos, a los morosos, dice, no, ya casi consigo la plata, ¿no? ¿Ya para qué? Ya se fue así. Doctor Solano, le hago una pregunta. En la historia de los Juegos, ¿ha habido un caso en el que se eche para atrás el haber quitado una sede o ha existido el quitar una sede? Bueno, yo no recuerdo, yo que no tengo la historia fresca desde Cali para acá y nunca ha sucedido. Sí, no, nunca ha pasado. La última pregunta es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Ciro Solano, desde Barranquilla, una barranquillera, Vanessa. Sí, también le quería consultar, doctor Solano, ya sabemos lo que ha pasado con los recursos económicos, pero otra de las quejas de Panam Sports están relacionadas con el cronograma de trabajo que debió entregarse por lo menos hacia mitad de año del 2022. ¿Ese cronograma cómo está hoy día? ¿Está listo? ¿Tienen el documento preparado para presentar o también es algo que apenas está en marcha? Bueno, la verdad es que con el cambio de gobierno, eso generó una incertidumbre. Llega un gobierno nuevo, no sabíamos qué pensaba el presidente Petro y ahí nos demoramos mucho tiempo. Con la ministra Urrutia fue cero diálogo al respecto, nunca se avanzó, nunca hubo una reunión formal, no hay acta de nada porque nunca hubo reunión. Con la nueva ministra sí empezó a interesarse sobre el tema y hasta el día 7 de noviembre del 2023 se hizo la primera reunión del comité organizador y ahí empezó a trazarse todas estas exigencias. Incluso hicimos un documento muy importante que fue presentado en Santiago de Chile, donde Colombia fue ratificada como sede de los Juegos, porque ya nos iban a quitar los Juegos nuevamente. No nos lo iban a quitar ahora el 2 de enero, sino en octubre. Pero logramos demostrar que podíamos hacerlo cumpliendo todos los requisitos, lo único que no teníamos era los recursos y ahí donde se acuerda. Ese fue el último compromiso, no, ese fue el último incumplimiento, ¿no? Es correcto. Sí. Donde se establecen ese acuerdo de pago del 31 de diciembre y el 31 de enero de esas dos cuotas vencidas. Vale. Doctor Solano, le agradezco estos minutos, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. El presidente del Comité Olímpico Colombiano sobre los Juegos Panamericanos. Chao, Néstor, se acabaron. Sí, se acabó la ilusión, ya no más. Estoy totalmente de acuerdo. Me permite una expresión muy colombiana, el pataleo, y lo digo con todo respeto, sí, el pataleo final o ese milagroso acto que pretende desarrollar Ciro Solano como presidente, yo creo que difícilmente va a surtir efecto. No va a surtir efecto. No va a haber Panamericanos en Barranquilla, se jodió Barranquilla, pero lo increíble es que todavía no haya un responsable políticamente hablando, Néstor. Pero Felipe, ¿quién debería ser? La ministra del Deporte, no, bien, divinamente, no ha pasado nada. Y el presidente Petro hace 3 días, cuando trascendió esta carta, ¿no? Salió y dijo, hasta donde yo sé todavía Felipe, no es 31 no va a haber responsable político porque el responsable político es el presidente de la República. No, Ricardo. Claro. Ahí está la ministra. El incumplimiento, los ministros, el presidente son no posibles, es el que no. Los ministros son los encargados de ejecutar. Pero la decisión política fue del presidente Petro. Ricardo, nunca quiso los Juegos y nunca dio las instrucciones claras. No sabía si quería, si sí, si no. Por eso no ha despedido a la ministra, Petro, porque él es consciente de que él no hizo el mínimo esfuerzo por sacar adelante los Juegos. Ricardo, discrepo de usted. La que no pagó, la que fue, según cuenta esta carta, lo acaba de confirmar Solano Felipe, en octubre a Santiago de Chile, a comprometerse que nos dieran un poquito más de plazo, lo consiguió. Dijimos, tranquilos que de octubre a diciembre les pagamos. Esa es la ministra del Deporte. Somos carones, ¿verdad, Néstor? Es que yo creo que somos carones. Que no cumplimos una vez. O sea, descarados. No, descarados, conchudos, caraduras. En la costa decimos carones. Mire, no pagamos cuando tocaba. Pedimos un plazo, no pagamos. Pedimos otro plazo, no pagamos. Quieren que nos den porque el presidente no quería hacer los Panamericanos en Barranquilla. ¿Cuál? Así de fácil. No, el presidente claro. Petro no quería hacerlos. Es que el presidente, el presidente, es cierto que el presidente vaciló con varias cosas. Primero con la cuestión esta de que los Juegos costaban mucha plata, que eso de pronto se le podía solo le pido, dar otra destinación. Dígame, Felipe tiene razón. Si el gobierno, por lo menos de dientes para afuera, lo está lamentando, alguien tiene que ser el responsable.
Deme un nombre. Claro, Andrés. y para eso está la ministra, Néstor. Diga. Sí, no, pues mire, para eso son los ministros. Esa es parte del papel que cumplen los ministros, es ser, como decían ahora, los fusibles políticos. No, es decir, un poco de vacilaciones que seguramente le comunicaron a su equipo de ahí abajo, una falta de seguridad sobre el tema que no ayudó a que se concretara, pero nada, seguramente la responsabilidad política va a estar en cabeza de la ministra. El último trino, Felipe, del presidente Petro tampoco ayudó. Es que cuando el presidente Petro pone el famoso trino ese desde hasta donde sé, 30 de enero no ha llegado, Néstor, no es que había plazo para el 30 de enero, Felipe. ¿Era la segunda cuota? No, era la póliza. Pero para el plazo de la póliza había que primero hay que pagar la cuota de diciembre. Entonces, usted no puede pagar la cuota de enero si no pagó la de diciembre. Pero mire cómo se hizo todo mal. Cómo se hizo todo mal al punto que todo lo que anunció el presidente el 9 de enero quedó en nada el 11 de enero y nos lo acaba de contar aquí el doctor Ciro Solano. Esa supuesta gira, esa instrucción que dio el presidente Petro al canciller para adelantar una ofensiva con sus colegas para que apoyaran a Barranquilla, el señor Illich le dijo a Ciro Solano: por favor, dígale al presidente que pare eso porque los países, los gobiernos no se pueden entrometer en temas olímpicos. Y el presidente dijo: voy a reunirme, como si ya hubiera confirmado la cita, con Neven Illich en Santiago de Chile, y el señor no le dio la cita, tuvo que cancelarla. Estamos en etapa, Felipe, ya nos quitaron los Panamericanos. Yo me quedo, Néstor. Estamos en este momento, la película, el pedacito de esta película se llama Oso Internacional. Porque quedamos ante el mundo como un zapato. Todos los países quisieran hacer los Juegos Panamericanos. Nosotros nos ganamos la sede, no pagamos. Pero fuera de eso se está metiendo el presidente Petro, que malinterpreta. No le dieron la cita al señor presidente de Colombia para ser recibido por el señor de Panam Sports. Entonces estamos en el peor de los mundos. Es la sumatoria de incompetencias en todos los temas y en todos los frentes. Porque es que no hay quien gobierne, no hay quien dé línea, Felipe, no hay que quien esto eran los interbarrios, dicen locuras. La ministra salió a decir otra cosa. Es la incompetencia total. Escucho opiniones ahora que se cierra la puerta definitivamente de los Panamericanos para Barranquilla. Tengo en segundos, atención, los nominados al premio Oscar. Yo me quedo con la frase del doctor Solano: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué es lo que uno dice cuando efectivamente perdió? Sí, cuando uno perdió dice: no, la esperanza es lo último que se pierde. El doctor Solano perdió el año, chao. Cuando perdió dijo: no, pues, la esperanza es lo último que se pierde, o sea, ya perdí. Pero Néstor, a usted le faltó le va a dar un infarto, y que va a llegar otro profesor que le caiga bien, a usted le faltó, se va a salvar de milagro. Señor. A usted le faltó un capítulo, usted llegó hasta octubre, y en octubre fue la ministra Rodríguez y le faltan 2 meses y otros capítulos anteriores. En noviembre, esa ministra que fue a octubre a esa la bandera, le mandó al ministro de Hacienda una petición de 140.000 millones donde iba. Y en noviembre 20 y pico, el ministro de Hacienda le dijo: no hay toda esa plata, sino esta. Y tiene un antecedente. ¿Se acuerdan los trinos de María Isabel Urrutia, que aquí dijo que la habían hackeado? Sí. ¿Por qué dijo que la habían hackeado? Porque eso ponía en evidencia lo que Ricardo ha estado diciendo y Andrés, que Petro mínimo vaciló frente a hacer o no esos juegos. Y hay un actor adicional. Póngame el capítulo Urrutia. Pero si ya cerramos como estamos cerrando, y me parece que es muy realista la idea de que íbamos a hacer los Panamericanos, como en efecto yo creo que ya eso no va a pasar. Entonces, hagamos bien el juicio de responsabilidades completo. Yo creo, sin duda, que la ministra, pues es incluso raro que todavía no se haya ido, y no creo que la vayan a mantener hasta el 16 de febrero porque el Congreso, pues sin duda se estrenaría con una moción de censura. Tiene todas las razones para hacerlo y pues yo no creo que vayan a perder ese papayazo. Pero hagamos entonces las responsabilidades completas, porque para decir verdad, el gobierno anterior fue también bastante negligente, ¿no? No solamente el presidente Petro, que no se sabía si quería o no quería, y que todos creemos que en realidad no quería hacerlos por la razón que fuera, política, o porque le parecía mucha plata, lo que fuera. Bueno, Héctor, pero la verdad es que en el gobierno anterior, donde supuestamente querían mucho, pues la verdad es que no hicieron nada. Pero no fue en el gobierno anterior donde consiguieron la sede de los Panamericanos para Barranquilla. Usted acaba de escuchar.
la ministra, sí, hay un momento. 18 meses después fue que se perdieron. O sea, eso sí es imposible buscar el ahogado río arriba. Yo en cambio creo que el tema nunca fue de plata. Tan nunca fue de plata que sí hubo plata para la Casa Colombia en Davos. Y era el mismo PAC que se podía pelear. O sea, que lo que está claro es que no era un tema de plata. Centralismo, no les interesa Barranquilla. El Caribe no les interesa. Y no le interesa Barranquilla por una venganza política, padre. Usted está en la tesis, María Consuelo. Claro, porque no le iban a dar esa palomita a Char desde el gobierno del presidente Petro. El presidente Petro no será presidente del 2027. ¿Sabe que él no va a cortar el listón, él no va a estar en la ceremonia de inauguración. Mire, a ver, de a uno. Compro totalmente las frases de María Consuelo y las de Ricardo, pero agrego que la negligencia del gobierno anterior es realmente imperdonable. Los señores consiguen los juegos y después no hacen nada para cumplir. Y es la verdad, cuando Panam Sports y el Comité Olímpico y todos hacen el recuento de lo que ocurrió. Héctor, le voy a mandar la carta. La carta dice, esta ministra del Deporte. Claro, pero eso es ya después, Néstor. Pero eso es ya después. Eso, lo que yo estoy diciendo es innegable. En octubre, hace 3 meses, diciendo, denme un poquito más de plazo, ya les voy a pagar. La lealtad de la discusión tiene que hacer la película completa. Todo lo que ustedes están diciendo es cierto, pero falta un pedazo de la película. La verdad es que los incumplimientos comenzaron en el gobierno anterior, increíblemente, porque era un gobierno que, claro, al gobierno anterior le encantaba la banalidad y le encantaba salir. Entonces ahora es banalidad, los panamericanos son banalidad, esa es la tapa, pues. Cosas de ese estilo. Esa es la tapa, pues. Le hablo del alcalde. Eso no es promoción de inversión y de turismo. Deportivo más importante del planeta. Que le encanta la banalidad. Así como está. En el mundo olímpico. Así como Héctor. No, pero ese argumento sí no puede ser. Así como Héctor. No pueden ser banales los Juegos Para mí Panamericanos. es más serio el tema. Hay muchas personas que creen que los Panamericanos son banalidad. Es que Héctor está en la tesis de que debieron haber hecho un plebiscito en Colombia para saber si queríamos o no Panamericanos. Y la Casa Colombia no es banalidad. Esa sí es una cosa muy profunda. No, perdónenme, pero centralismo. Siempre miran al Caribe con desprecio. Puro centralismo andino. No les interesa Barranquilla. Es antinómico. Que el gobierno anterior le encantaba la banalidad. Sí, eso no quiere decir que los panamericanos sean una banalidad. Eso lo podemos decir. El gobierno anterior tenía la primera pero que al gobierno anterior le encantaba la banalidad, no hay cómo esconderlo. Y que el gobierno anterior fue el que inició increíblemente los incumplimientos, tampoco se puede esconder. Les voy a consultar a los oyentes. Supérelo. El gobierno anterior se acabó hace casi 19 meses. Bueno, Felipe, no es tan fácil superarlo, Felipe, porque es que fueron 4 años duros y oscuros y está saliendo. Y espérese, verá los... Este cambio está saliendo bonito. Este está saliendo, vamos a hablar dentro de 26 meses. Muchísimo mejor. Ahora, Felipe, ¿hay algún momento del gobierno, yo no sé cuándo, me da la impresión de que no todavía, en que van a tener que dejar de echarle la culpa al anterior o a los anteriores gobiernos? No, porque hay un momento a partir del cual la responsabilidad es propia, es actual, es en este momento. Mire, ¿por qué el presidente Petro sale al final a intentar hacer, en mi opinión, la pose de que quería recuperar los Juegos? Porque increíblemente ellos no habían calculado el efecto político que significaba perder la sede. Ustedes recuerdan, y las encuestas empezaron a mostrar que a la gente en Colombia le molestó el hecho de que se hubiera perdido por negligencia del gobierno la sede de los Juegos Panamericanos. Y entonces ahí empiezan a montar el tema de que hay reuniones, de que vamos a vernos, de que vamos a hacer una función diplomática. Ya estaba perdido. Bajo esa línea, era simplemente para bajo esa línea de ese argumento. Hay un pedacito que no me cuadra. Señor. Es que el presidente Petro en las presidenciales hace casi 2 años ganó en el Caribe. Es que eso es inexplicable. Ganó con la bandera de ser costeño. Lo que me parece increíble, es que un presidente que se proclamaba costeño, que hizo campaña con la bandera de ser costeño, incluso negando si había o no nacido aquí en Cundinamarca, le haga esto a Barranquilla. Es que no solamente fueron los Juegos Panamericanos, Néstor, aquí hay que meter en la lista de las trastadas que le ha hecho el gobierno Petro a Barranquilla la Fórmula 1. Es que el exalcalde saliente dijo, no se hizo la Fórmula 1 por falta de voluntad política del gobierno nacional. Escucho teorías, un detalle, es inevitable, pero Ricardo, más allá de el juicio, ahora que ya creo que estamos todos de acuerdo, creo que Barranquilla ya definitivamente no fue la sede de los Juegos Panamericanos. Álvaro, señor. Más allá del juicio político, pues, y si realmente la palabra trastadas
sirve o no. Hay que pensar que ya ha sucedido, yo suscribo lo que ustedes dicen, es posible que hubiera sido muy bueno los Panamericanos para Colombia, pero también hay que tener en cuenta que si no se hacen, se ahorran cientos de miles de millones de pesos, repito, cientos de miles. Inclusive algunos hablan de billones. No hacer las obras le ahorra una mucha. Cali, ¿cuánto creció? Sí, Cali, ¿cuánto evolucionó permítanme, siendo sede de los Juegos Panamericanos? Permítanme, termino la idea. Que sí, pues genera unos escenarios deportivos, algunos útiles, algunos muy inútiles que se vuelven elefantes blancos, y la retribución de dinero, porque la lógica se dice, se mete una plata y llega otra, pero la que sale es plata pues que podría invertir en educación y en salud, y la que regresa es plata que queda en los restaurantes, en los hoteles, Álvaro, en los transportes, o sea que no llega a la totalidad. O sea que la referencia ese tipo de juegos, los Panamericanos de Cali, año 72. Sí, pero era otra época porque se gastaba mucho menos plata en esa. Ahorita toca hacer unas inversiones billonarias. Más desarrollo. Y hay que evaluar si esas inversiones billonarias en este momento son adecuadas, o mejor esa plata se invierte en otras cosas. Es una manera claro de que era distinto hacer unos Juegos Panamericanos hace 50 años en una ciudad como Cali, donde el desarrollo urbano se podía realmente disparar por cuenta de un evento como los Juegos Panamericanos. Usted sabe, Néstor, qué hicieron en Cali, por ejemplo, en 1971, que fueron los Juegos. El Hotel Intercontinental. En Cali no había un hotel de 5 estrellas y una de las condiciones era hacer un hotel de 5 estrellas. Hicieron el Hotel Intercontinental, que sigue siendo un ícono urbano de Cali. Hoy por hoy, ese tipo de inversiones pues obviamente ya no se hacen, porque pues en Barranquilla prácticamente no hay que construir un hotel para recibir los Juegos Panamericanos, hay que construir un velódromo y un par de cosas más. Exacto. Entonces, en términos de desarrollo urbano, el impacto es bastante menor hacer hoy unos Juegos a lo que era hace 50 años. En Lima se los están pidiendo porque los hicieron hace 4 años y lo que quieren es volver a ocupar el Coliseo y el velódromo, porque esos escenarios deportivos en general tienen y Asunción se está frotando las manos para poder desarrollar unos Juegos Panamericanos. En Barranquilla todavía, es decir, Barranquilla es una ciudad pujante en desarrollo todavía. Claro que todavía faltan cosas por hacer. Me está describiendo a Barranquilla como si estuviéramos hablando de Berna, más o menos, en donde ya todo está construido. No, pues todavía, por supuesto, hay muchas cosas por hacer. Y era una oportunidad para los deportistas, para la ciudad, para el turismo, para promover el turismo. Para el país. Eran turistas, en fin, hay una cantidad de, como dicen los economistas, intangibles alrededor de los Panamericanos. Néstor. La historia, este es el epílogo de los Panamericanos que no fueron. La ministra Urrutia la sacaron a sombrerazos por lo que haya sido y el presidente Petro tomó una decisión inmediata. Si es tan real que la responsabilidad es de la ministra actual, hacía rato el presidente Petro hubiese descabezado a la ministra Astrid Rodríguez. Pero a ver, ojo Felipe, que sobre la cabeza de la ministra viene una crisis de gabinete. No sé, Felipe, si usted está enterado que hay unos rumores de quiénes se van. Claro que está enterado. Se va tal ministro, se va tal funcionario, viene una crisis de gabinete. Y si no se va la ministra del Deporte, Ricardo, lo que va a pasar es que se la tumba el Congreso en una moción de censura. No, se va entonces, justamente por eso. Y porque ella quiere irse. Realmente el presidente no le ha pedido la renuncia, ella estuvo... Hay una ficha y hay un nombre, Ricardo, hay una ficha y hay un nombre que todavía no es sonoro, y es el ordenador del gasto directo, el secretario general del ministerio, David Garzón. Que es responsable de eso. Que ahí tiene una figura importante, es determinante a la hora de establecer el desembolso. O sea, me refiero a que aquí hay unos actores adicionales que no están en el foco de la gente. No estoy defendiendo a la ministra, aquí faltó decisión y hay omisión indudablemente. Y hay unos factores políticos y unos actores que deben pagar. Conclusión, pero caramba. La ministra se quiere ir, el presidente... ¿La quiere sacar? Sí, el Congreso la quiere no de echar. manera inmediata. Lo que pasa es que sí se hubiera esperado que hubiese salido pues antes. No ha salido y esto ya va para un mes de la crisis, Néstor. Eso fue el 2 de enero. Mire lo que estamos hoy, 23 de enero. Un mes y contando. 9 en punto en Mañanas Blue. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Ese sendero del que habla Peñalosa